vamos a conocer hoy. Así que estén atentos, pueden participar ustedes también. Pero antes, para contextualizar un poco, compartimos este informe referente al trastorno del lenguaje. Los trastornos del lenguaje son condiciones que afectan la capacidad de una persona para comprender y utilizar el lenguaje de manera efectiva. Estos trastornos pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo dificultades para pronunciar palabras, problemas para formular oraciones o incluso la incapacidad de comprender el habla de otros. A menudo, los trastornos del lenguaje se presentan en la infancia, lo que puede tener un impacto significativo en el desarrollo académico, social y emocional de los niños. Pero, ¿qué son los trastornos del lenguaje? Se pueden clasificar en varias categorías. Número 1. Trastornos de la articulación. Dificultades para pronunciar sonidos correctamente. Número 2. Trastornos del lenguaje receptivo. Dificultades para comprender el lenguaje hablado o escrito. Número 3. Trastornos del lenguaje expresivo, problemas para expresar ideas y pensamientos de manera coherente. Número 4. Trastornos de la fluidez. Involucran interrupciones en el flujo del habla, como la tartamudez. Estos trastornos pueden ser causados por una combinación de factores genéticos, neurológicos, ambientales y psicológicos y pueden variar en severidad. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor del 7–8% de los niños en edad preescolar aumenta algún tipo de trastorno del lenguaje. Esto significa que en el mundo, millones de niños enfrentan retos diarios en su comunicación. Por ejemplo, en una población infantil de 1.000 millones, se puede suponer que entre 70 y 80 millones de niños experimentan dificultades en el desarrollo del lenguaje. Además, estudios recientes han indicado que los trastornos del lenguaje son más comunes en niños que en niñas, con una proporción de aproximadamente 2.1. El diagnóstico temprano y la intervención oportuna son cruciales para mitigar el impacto de estos trastornos en el desarrollo del niño. Es importante estar atento a las señales que podrían indicar un trastorno del lenguaje. Algunas de estas señales incluyen retraso en el habla comparado con otros niños de la misma edad, dificultad para formar oraciones o usar un vocabulario limitado, problemas para seguir instrucciones o participar en conversaciones, frustración evidente al intentar comunicarse. La intervención temprana puede incluir terapia del habla y del lenguaje, así como apoyo educativo que pueda ayudar a los niños a superar estas dificultades y a alcanzar su máximo potencial. Los trastornos del lenguaje son una preocupación global que afecta a millones de niños. Es esencial que se realicen esfuerzos para aumentar la conciencia sobre estos trastornos, promover la detección temprana y facilitar el acceso a recursos de intervención. Al hacerlo, podemos ayudar a los niños a desarrollar habilidades comunicativas efectivas y a contribuir de manera positiva en su entorno social y académico. Bueno, y referente a esto precisamente ya la recibimos a la neuropsicóloga Carmiña Ramallo, a quien le tenemos hoy en estudio. Es un gusto, licenciada. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno, hicimos un informe previo para contextualizar acerca de este problema que aqueja muchísimo a las familias. Pareciera ser que estamos en una generación donde los niños están tardando un poco en hablar, o no sé si es impresión mía, licenciada. La verdad que sí está marcado en estas dificultades de lo que tenga que ver en el lenguaje, en el habla, pero más aún después de la pandemia. La verdad que yo a nivel profesional te puedo decir que se ven más casos o hay más consultas referente a esto después de la pandemia. ¿Y por qué? ¿Cuál podría ser la explicación? Y una de las explicaciones es que sabemos que el lenguaje y todo lo que tenga que ver el habla se desarrolla a nivel social. O sea, nosotros necesitamos interactuar con los demás para poder comunicarnos. Y la pandemia que hizo muchas veces, o sea, no es que hizo, realmente nos hizo encerrarnos, y muchos niños que estaban solamente con adultos que trabajaban, que es lo único que hacían la mayoría, es la pantalla, ¿verdad? Y ahí, si bien dicen que veían cosas educativas, pero no hay una interacción porque el niño no tiene que elaborar una respuesta, recibe información pero no elabora, ¿sí? Y otra cosa también que yo creo importante es que al no socializar, al no escolarizarse,
También eso afectó mucho a lo que tiene que ver con el interés social. Porque posterior a la pandemia, cuando ya se escolarizaron, muchos niños tenían miedo de socializar con otros niños, pero no por una dificultad, sino porque no conocían lo que era eso. O cuando se encontraban con una multitud de personas, se escondían, pero era porque era algo nuevo para ellos. Claro. Nunca le vieron nada más que a su papá, a su mamá o a sus hermanos, entonces era una situación totalmente nueva. Fue una etapa muy difícil. Qué interesante ese aspecto. Y por otra parte, hablemos de edades, licenciada. ¿De qué edad, o sea, a qué edad tendría que estar ya emitiendo palabras o conectando ya la frase de los niños? Bien, los chicos desde que nacen ya se comunican con el llanto. O sea, la mamá sabe que el llanto del niño tiene un significado. El llanto de hambre, el llanto de quiere que se le alce upa, el llanto de que están sucios o el llanto de, inclusive de háganme caso, ¿verdad? Ellas se están comunicando a través de unos símbolos que es el llanto. Ese es el signo de comunicación. Después, entre los 4 o 6 meses empiezan a aparecer el balbuceo, ¿verdad? Sí. Ya empiezan a hacer los sonidos, ya hay una interacción, vos le imitás, ellos te vuelven a imitar y las primeras palabras ya están entre los 11 y 12 meses. Un niño ya de 1 añito, que es una de las preguntas que hacemos siempre en consultorio, es, bueno, a los 1 año, ¿cuántas palabras te decía? ¿Qué palabras ya decía? Y generalmente está mamá, papá, cosas que necesitan para el día a día. Claro. Papá, mamá, tete, ¿verdad? O titi, cosas que van haciendo, ¿verdad? O sea, que a los 1 año ya tienen que aparecer las primeras palabras. Palabras sueltas. Palabras sueltas, ¿sí? Después, a los 2 años, ponerle en adelante más palabras. Exacto, a los 2 años ya tienen que manejar un vocabulario más o menos ya entre 50 y 100 palabras. Y ya tienen que unir 2 palabras a 3 inclusive. Un ejemplo. Que se le llaman palabras frase. Por ejemplo, auto rojo, mamá auto, mamá vamos, o cosas así que ya tienen que aparecer 2 palabras hasta 3 inclusive. ¿Dónde ¿sí? ya tendríamos que encender allí? Y si para los 1 año y medio el niño no emite ni una sola palabra, yo ya les recomendaría consultar. 3 ¿sí? años y medio. No, un año y medio. Sí, si no emite palabras y solamente están sonidos, yo diría ya consultar. Inclusive antes, si son chiquititos y ni siquiera no responden a su nombre, o vos le pedís que te traigan algo y tampoco hacen caso, parece que no comprenden, porque claro, el lenguaje no es solamente expresarse, sino también es la comprensión. Entonces, si son chiquititos... Una palabra sería mamá, papá en 1 año y medio. Si dice mamá, papá, hasta ahí. Y si es solo mamá y papá, yo soy una persona que prefiero prevenir, ¿verdad? Capaz consulten que quién es el profesional de la salud. Primero es el pediatra. Sí. Yo diría consultar con el pediatra, ver las evaluaciones auditivas pertinentes, porque es lo primero que tenemos que saber nosotros si escucha bien. O sea, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si el bebé escucha, o sea, el niño está escuchando o no está escuchando. Y no es solamente porque yo cierro la puerta y gira, vamos a decir que estás escuchando. No, tenemos que saber la calidad de la audición. Si realmente está percibiendo todos los sonidos del habla para que lo pueda incorporar. Y ahora, licenciada, justamente tratando de analizar los abanicos de posibilidades que puedan estar por detrás, sí. ¿verdad? Ponerle que la criatura ya se sometió a las evaluaciones y está todo bien. Tema de la audición, también responde a los estímulos, ves que en cierto modo te entiende, te retorna posiblemente con señales, pero no emite ni una palabra. O no trata, o le decís que repita y no repite. Ya, ahí yo empecé, si son chiquititos, vamos a poner 2 añitos y no están emitiendo nada, entraríamos en una que le estamos llamando nosotros una estimulación en el área de fonoaudiología, ¿sí? De forma preventiva, porque una atención temprana mejora el pronóstico. O sea, no tenemos que esperar llegar a 4 años, porque a partir de los 4 años más o menos ya se puede hacer una evaluación más cuantitativa para llegar a un diagnóstico de trastorno. Pero 4 años, perdimos 4 años de vida del niño para hacer una estimulación, es mucho tiempo. O sea que no hay que subestimar, porque justamente me decía mi compañera también, muchas veces la gente minimiza y dice, doña Seiteco, ¿verdad? O sea, eso no es real. Claro. O tal vez por una cuestión de miedo o decir que no está hablando todavía a su criatura, sí. Dice, conmigo sí habla bien. Que no quiere aceptar. Exacto, o en casa le entendemos bien, sí. En casa se le entiende porque uno ya aprende muchas jergas del niño, ¿verdad? Pero entre los 2 y 3 años, a los 2 años sí se comprende que le entienda a la familia y en un 50% un contexto externo. Pero para los 3 años cualquier persona ya tendría que entender a la niña cuando está hablando, sí. Y ya debe ser más fluida. Claro, y ya no necesita el traductor. No, te está diciendo tal cosa, que generalmente hacen los papás o los hermanitos o la mamá, ¿verdad? ¿A qué edad ya no se tiene que usar el traductor? Para los 2 años y medio, 3 ya no tendría que haber traductor.
Mira, un poco. Ya libremente se tendría que comunicar y Sí. tranquilamente. Sí, ya podrías entender, por más que se comunique con palabras sueltas o te use dos palabras que son las palabras frases, utilizan otros sistemas, te señalan, te muestran, o sea, se hacen de entender de alguna manera. Bueno, y hablemos de las causas que pueden haber por detrás, licenciada. ¿Cuáles podrían ser? Y las causas en realidad son multifactoriales, hay muchas causas. Pues se habla de componentes genéticos, la prematurez también puede ser una causa del trastorno del lenguaje. También hay estudios que avalan, otros que no, el exceso de pantalla, no sé si de un trastorno del lenguaje, pero sí de un retraso en la adquisición del lenguaje, porque hablamos de exceso, ¿verdad? Todo lo que sea en exceso le hace daño al niño o a cualquier persona. Entonces, cuando hay un abuso del uso de la pantalla, los chicos también como que no tienen la necesidad o no practican el elaborar para poder comunicarse, como les dije. La pantalla es unilateral, ellos reciben información, sí, capaz aprenden muchas cosas, capaz que, adquieran vocabulario, pero no utilizan. Y si yo no utilizo o no tengo la necesidad de utilizar, entonces ¿cómo va a estar el aprendizaje? Esto, entiéndase, celular, tablet, televisor, todo tipo de Claro, pantalla. pero hablemos en exceso, ¿sí? O si bien ahora salieron los últimos estudios que inclusive fue una gran polémica que ya también habíamos conversado, de que no se dé pantalla hasta los 6 años, ¿verdad? Podrás. La verdad que sí se puede, es lo ideal, ¿verdad? Como hoy. Pero sí, bueno, los padres no optan por otras cosas o dicen, es imposible. Bueno, compartir con ellos, o sea, puedes ver cosas de calidad, pero compartiendo con el adulto. Como yo siempre le digo, bueno, vean una película que se acorde a la edad del chico, porque también es importante que el contenido ellos puedan procesar, pero con ustedes. Entonces vos le puedes ir preguntando, puedes ir hablando. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable? Y la verdad que hasta los 6 años recomiendan 0 pantalla. Sí. Ahora, licenciada, una consulta, porque en algún momento me dijo también una mamá referente a que su hijo empezó a hablar recién a los 4 y le llevó a la fonoaudióloga, no tenía ningún problema. Supuestamente solo no quería hablar porque los padres respondían por él. ¿Eso es así? Hay veces que los chicos, como ahí hablamos de la necesidad, ¿verdad? Sí. No tienen la necesidad de hacerlo, pero a los 4 años recién ya es mucho tiempo. Sí, porque a los 4 años ya tendría que estar escolarizado generalmente ya en un Sí. jardín o prejardín y ya tendría que darse el lenguaje, o sea, la comunicación con sus pares o con la profe. El niño O sea, hoy día habla, te cuento, ¿verdad? Claro. Que es mucho mayor, pero en su momento dicen que porque... A ver, te doy un ejemplo. Es como que, ¿qué querés, hijo? Agua. O sea, vos respondés por él. Eso le atrasa a la criatura. Hay casos en que sí, porque se hace todo por él, entonces no hay necesidad de comunicar, pero enseguida vos le das la recomendación a los padres. Sí. Espera que te pregunte, espera que te pida y ya se revierte. En un tiempo corto se revierte, pero no tanto tiempo como años para que eso se revierta, hay que profundizar un poquito más. Y con respecto a cómo pronuncia las palabras, ¿a los cuántos años eso se ve ya con más claridad? Porque muchas veces te pronuncia, te da la frase, pero no lo dice correctamente, con errores o tal vez con un poco más de disminución que la palabra correcta. Claro, que hacen procesos fonológicos, te acortan la palabra Sí. o cambian un fonema son los sonidos. Para los 7 años, 6, 7 años, el niño tiene que pronunciar correctamente todas las palabras, ¿sí? Si antes no está pronunciando, vamos a suponer que tiene 4 años y nos salen los primeros fonemas que son los sonidos de la M, la P, sí, ya hay que consultar porque eso ya tendrían que haber, ya son sonidos que ya tendrían que haber dicho desde chiquititos. Imagínate que a los 1 año, entonces cuando uno hace una evaluación, tiene un inventario fonético y va evaluando y tiene tal edad y todavía no pronuncia la M, la P, entonces ya hay que hacer una intervención porque quiere decir que ya está con un retraso en lo que son los fonemas esperados para su edad cronológica. Pero a nivel general, para los 7 ya... Debería tendría desenvolverse bien. Sí. Pero ahí te quiero Sí. hacer una cosa muy importante. Muchos padres esperan ese tiempo límite. ¿Qué pasa en el proceso? ¿Verdad? Pierde tiempo. Claro, porque un niño ya al 6 años prácticamente está en primer grado. ¿Y qué hacemos? Nosotros escribimos cómo hablamos. Entonces las dificultades que nosotros observamos en el habla se observa también en la lectoescritura. Entonces, vuelvo a decir, ¿para qué esperar tanto? O sea, Claro. ¿para qué esperar Debe llegar ser a un un proceso. límite? Pues sí podemos hacer una intervención que pueda acompañar, corregir y eso le va a ayudar también a que pueda desarrollar otras habilidades posteriormente sin dificultad. Estimular, ¿verdad? Mira, Claro. acá la gente también quiere tener participación, tienen sus preguntas referentes a esto, aprovechando que estás, licenciada, dice, hola, mi nieta tiene 4 años, pero ella no pronuncia nada, solamente cuando le decís despacito, así dice, pero nada no dice, balbucea nomás, no le sale abuela, dice. Mi vida. La prof nada no le entiende, dice la nomás, la prof nada no le entiende, o sea que en vez de abuela dice la. Ya.
Yo, son 4 años, ya es bastante grande. Yo le recomendaría, acá el trabajo se hace en conjunto, eso también quiero aclarar. Nosotros no es solamente llevar al área de fonoaudiología. Que te deje todo a cargo tuyo. Claro, lo que pasa es que para hacer diagnóstico no es solamente lo clínico, también tenemos que evaluar lo orgánico, que quiere evaluar lo orgánico el médico. Y en este caso, pues, el pediatra puede llegar a hacer una evaluación inicial, pero sería bueno que le vea un neuropediatra posterior a eso. ¿Para qué? Para descartar si no hay algún componente orgánico que esté haciendo que esta dificultad permanezca. Entonces se trabaja en conjunto con el neuropediatra y el fonoaudiólogo para poder ver realmente qué está pasando. Es un trabajo en conjunto. Inicialmente, ¿qué le recomendamos a esta madre? Que acuda primeramente. Acuda a neuropediatría. Yo le diría a un neuropediatra, pero posterior a eso sí o sí a una fonoaudióloga para que también le haga una evaluación, y si no tiene evaluación auditiva, hacerle una evaluación auditiva. ¿Cuánto tiempo más o menos llevaría este proceso para que él pueda ya hablar, teniendo en cuenta estas consultas con el neuropediatra, también con fonoaudióloga? ¿Cuánto tiempo aproximadamente debería ya de hablar, ya de comunicarse bien? Depende de la causa. Si son causas a nivel motor, que son las apraxias del habla, que ya hay algo a nivel motor, digamos, neurológico que esté involucrado, tarda un poquito más, porque es el cerebro el que tiene que dar la orden para estructurar los puntos y modo de articulación para que se produzca. Entonces tarda un poquitito más, ¿sí? Inclusive son los casos más complejos. Ahora, si el niño se evalúa toda la parte orgánica está bien, solamente que el niño no eleva la lengua o no hay vibración, pero que vos vas corrigiendo la parte fonoaudiológica sin que haya otro compromiso, ya es un poquito más rápido. Depende mucho también del nivel cognitivo y comprensivo del niño, porque no es solamente, como te digo, la parte articulatoria, y otra cosa más importante de la ayuda de la casa. Porque nosotros como profesionales estamos en el consultorio 1 vez, 2 veces a la semana, 45 minutos, 1 hora, pero realmente esto tiene que ser un trabajo de todos los días. Claro. Sí, en mi caso, por ejemplo, licenciada, cuando yo le decía a mi bebé que me diga qué es lo que quería, él se enojaba. Entonces prefería no decir nomás y no agarrar lo que pidió. Entonces en ese caso es como una resistencia que se genera. Y puede ser que en algún momento hizo el intento y se frustran, porque ¿cuántos añitos tiene? 2 años. Y sí, es una etapa también donde hay mucha frustración, y como ¿verdad? Que los chicos están acostumbrados a que las cosas sean muy rápidas. Si no me entendés, ya no quiero probar. Acá hay mucho de carácter y conducta también. Otros componentes que hay que mirar un poquitito, pero hay que tenerles paciencia y validar. Si yo te entiendo, pero explícame o mostrame, o si vos te das cuenta con el tiempo que ya tampoco es. O sea, hay que insistir. No insistir que te diga exactamente, porque a cualquiera le frustra, Claro, porque no le está saliendo. ¿Cómo, verdad? Claro, entonces capaz le ayudas, por ejemplo, no sé, si quieres en agua, ¿qué querés? Agua, ok, te paso. Tampoco tenerle 1 o 2 horas tratando y no le das el agua, Exacto, por eso, pobre. porque a cualquiera le frustraría, No, ahora ya le sale muchas palabras incluso, ¿verdad? Pero en su momento nomás me di cuenta de esa reacción, ¿verdad? Porque justamente atendiendo ese testimonio de esa mamá que me comentó que respondía por su hijo, trataba de que complete la palabra que me pida, ¿verdad? Pero se enojaba, ¿verdad? Entonces Sí. me llamó un poco la atención eso, pero después me tranquilizó un poco, empezó a decir las palabras un poco más adelante, Y ¿verdad? muchas veces pasa que yo me doy cuenta como mamá que pasa algo, ¿verdad? Pero no consultamos y crea una ansiedad en mí, y esa ansiedad yo le transmito al niño. Entonces, si es que nos damos cuenta que algo no está yendo bien, la libreta pediátrica tiene los hitos del desarrollo. Si nosotros vemos que algo ya está en desfasaje, consulten, o sea, consulten cuanto antes para tener, como yo siempre les digo, ¿verdad? Ese instinto materno-paterno tiene un valor. Entonces, cuando consultas antes, se te puede dar las herramientas para estimular y hacer un seguimiento. Ahora, licenciada, voy a hacer una consulta medio polémica, Ok. porque muchas veces también las madres o los familiares lo que te dicen es, lo que les sale más son las malas palabras. Y entonces les permite a las criaturas decir esas malas palabras y les sale bien. Pero porque escucha, Inclusive está en un inglés entorno te de- dicen malas palabras y Sí. no te dicen otras palabras. Claro, es que el niño no va a decir nada que no escuche. O sea, todo lo que el niño hace inclusive tiene que ver porque en algún momento lo vio, capaz no en el contexto familiar, pero sí en algún video o del primito, del vecino, pero el niño sí o sí tuvo que haber visto o escuchado en algún momento para que pueda producir. Bueno, Eso es algo real. Tengo otra consulta acá de una televidente, licenciada, dice, hola, mi hijo perdió los dientitos enfrente cuando tenía 1 año, 2 meses. Una fonoaudióloga me dijo que no habla por eso. ¿Puede ser? Y hay ciertos fonemas que no va a poder pronunciar correctamente porque necesita apoyo, o para la salida del aire, sí, los dientitos del Ese, por frente. ejemplo. Pero es más claro, hay fonemas que sí necesitan un poco para el claro. La T, sí, porque tiene que usar...
La T también va para atrás, interdentales. Pero en todo caso sería algunas palabras que tengan esas letras nomás. Solo algunas, pero se le tendría que entender y de igual manera. Ah, ya. Las consonantes más bien. Claro. ¿Es cara la consulta con una fonoaudióloga? Por eso la gente no quiere acudir, licenciada, siéndome honesta. Es variado, ¿verdad? Es variado. Inclusive en sectores públicos hay también la especialidad de fonoaudiología, solamente que hay que tener un poquito de paciencia. Pero sí es cierto que lo que es el lenguaje, cuanto antes se intervenga, es mejor. Y lo que pasa muchas veces en las entidades públicas es que los turnos son bastante extensos y no se puede hacer un seguimiento adecuado y cualquier padre se frustra. Yo comprendo, ¿verdad? Sí. Pero si vamos a hacer una inversión, inclusive hay veces que, es preferible hacer en vez de llevar a un maternal, hacer una inversión en una buena terapia, o sea, por un tiempo, y después, en todo caso, escolarizar, ¿verdad? Hay casos y casos, pero hay casos donde se opta por eso y después optar por la escolarización porque necesita. O sea, te puede salir mucho más caro incluso no asistir, consultar a tiempo. Es que la edad del niño vale oro. O sea, no es lo mismo trabajar, no te digo que sea imposible, pero con un niño de 7 años, donde 7 años habló de una manera, vos tenés que desprogramar y reprogramar, que trabajar con un niño de 2 años que todavía está en proceso de desarrollo y vos les vas ayudando a poder pronunciar o hablar de una forma adecuada. Es mucho más sencillo cuanto más pequeños son, inclusive por la plasticidad cerebral. Los 3 primeros años de vida son demasiado importantes en los niños y vuelvo a decir, cuanto antes se intervenga, mejor es el desarrollo y el pronóstico del niño. ¿Tienen miedo para consultar con una fonoaudióloga? Tal vez mucha gente no entendiendo para qué sirve, porque es una palabra complicada de igual manera decir fonoaudiología. Eso, o tal vez también con un cierto temor de esperar algún resultado que no les guste. Yo creo que está también eso de por medio. Al comienzo, en nuestro país, la carrera sí era como que, ¿qué hace un fonoaudiólogo, verdad? Claro. Pero eso ya fue hace mucho tiempo atrás, digamos 10, 15 años atrás. Pero hoy en día sí ya hay mayor conocimiento, inclusive de las derivaciones. Una de las primeras derivaciones que se hacen con niños pequeños con fonoaudiología, o sea, cada vez hay más conciencia y los pediatras cuando, mi niño no habla, te derivan a fonoaudiología, pero la fonoaudióloga también tiene que tener la formación necesaria para poder ver más allá que solamente no habla. Porque un niño pequeño, como estuvimos conversando un poquitito, un niño pequeño vos tenés que observar todas las áreas del desarrollo, no solo el lenguaje, porque capaz sea el lenguaje una sintomatología de un trastorno de neurodesarrollo de base. Bueno, y la gente hay que saber evaluar. Por ejemplo, acá no tiene que enojarse si de repente va junto a usted y le recomienda primero ir con un neuropediatra y después volver. No se tiene que enojar, no es porque no querés atender. No sé, una resistencia, ¿verdad? Yo siempre les hablo, generalmente cuando vienen porque yo sé que es una angustia, desesperada, ¿sabes? Porque para tomar la decisión de aceptar la situación ya es difícil, no es fácil. Realmente. Entonces, cuando llegan a consultorio, yo personalmente suelo hacer como una evaluación y con esa evaluación ya les deriva al neuropediatra para que el neuropediatra complemente lo que estamos haciendo y ahí de acuerdo a eso ver qué tratamiento hacer o si hay que hacer interconsultar con algún otro profesional de acuerdo al caso, ¿verdad? Licenciada, ¿te parece si respondemos preguntas puntuales? Sí. Porque ahora se prendieron los televidentes porque a medida que vas tirando la info, ahí se les prende la antenita. Ahora dice, consulta para la doctora, tengo gemelos de 4 años y todavía no hablan, muy pocas palabras dicen y casi no se les entiende, soy la abuela. Gemelos de 4 añitos. 4 añitos. Consultar, sí o sí, consultar, puede ir primero a fono o neuropediatría pero sí ya tiene que consultar 4 años ya. Donde ya debería decir oraciones y se entonces reiteramos, ¿dónde tiene que ir primero? Podemos hacer una consulta con neuropediatría en el caso que no, porque es un poco más difícil, depende. Si no consiguen para ir a un neuropediatra, consultar con una fonoaudióloga y la fonoaudióloga le va a derivar a neuropediatra. Perfecto, claro. Acá dice, buenas tardes, mi nieto tiene 1 año y 7 meses y papá y mamá dice bien, pero otras palabras aún no dice bien. 1 año y 7 meses. Estamos en el límite. Yo, como le digo, yo soy una de las personas que prefiere prevenir. Yo le llevaría a poder llevar a una fonoaudióloga que haga como un screening. ¿Qué son los screenings? Son evaluaciones cortas que se pueden hacer en un momento específico para ver cómo está el desarrollo del niño en grandes rasgos. Y con ese screening vos puedes ver, sabes que el retraso no es muy significativo, vamos a hacer un seguimiento. ¿Sí? Pero en casa y le das indicaciones, por ejemplo, no hables por él, espera que él te diga y vos con estas indicaciones le decís, volvé dentro de 1 mes. Y entonces así le haces un seguimiento hasta que vas viendo que
o mejora y se acerca a su edad cronológica, o si es retraso ya se está dando un poco más significativo, entonces ya es una evaluación mucho más exhaustiva y ya capaz un tratamiento. Bueno, acá en este caso, la mayoría está hablando acerca de niños de 4 años. Nuevamente Sí. la consulta, no dicen ni más, ni una vocal dicen. Y Hay que preocuparse. Sí. Yo, como le digo, ya en 4 años yo iría en neuropediatría y ahí con el neuropediatra a ver, porque capaz hay otras cosas más que no sea solo el lenguaje. Exacto. Hola, una consulta. Mi hermanito tiene 7 años y habla bien en castellano, pero en guaraní le enseñamos en casa y escuela, pero no le sale nada. No sé si es por el idioma o... Y hay veces que cuesta un poco el idioma, pero si ya habla su Sí, el lengua castellano. materna, ya es como que le debería ser un poco más fácil. Generalmente esto de la dificultad de adquirir segundas lenguas es cuando el chico todavía no adquirió su lengua materna en un 100% y ahí sí le es mucho más difícil los otros idiomas, ¿verdad? Acá tal vez puede llegar a ocurrir que le puedan llegar a objetar de que hable guaraní o algo por el estilo en la escuela y Ah, por ese puede motivo se ser. resista. ¿Cierto? O sea, es que justamente hace poco estuvimos hablando con él, porque no es el primer caso que escucho. Los chicos no sé qué está pasando con el guaraní, pero ellos mismos expresan que no entienden, que no les gusta. Hay que evaluar, es un tema bastante interesante realmente a plantearse, a evaluar qué está pasando con el guaraní, cómo se está planteando el sistema de enseñanza, porque a los niños... ya te estoy hablando de como 10 casos específicos que el guaraní Se está extinguiendo de esa hay manera el guaraní un original, rechazo, ¿verdad? sí. Bueno, la gente prendidísima. Porque le va a costar en la escuela porque es una materia que está en todas las escuelas, el Exacto. guaraní. Eh, Y no puede perder el año escolar. Pero ahí no es por una cuestión ya de habla, sino que... Si es que está hablando bien el español, Sí. y ahora cuando hay un trastorno, vamos a suponer, bueno, Sí. 5 o 6 años, hay un trastorno del lenguaje ya diagnosticado, sí les cuesta el guaraní, ese es un hecho, porque ya tenemos dificultades en su lengua materna, entonces va a haber dificultades en las demás lenguas. Bueno, quiero hacerte Ese es más un caso consulta, licenciada, distinto. porque la gente pregunta y quiero cumplir con ellos también, Sí. porque evidentemente hay problemas en casa referente a esto. Dice, tengo un sobrinito de 3 años que le cuesta hablar solo con seña. ¿Por qué será? Incluso va a una guardería y tiene contactos con otros chicos y ni aún así no habla. 3 años. Ya. Lo que pasa es que es muy difícil responder así específico sin Claro. saber tantas No, preguntas. recomendaciones, Yo les licenciada, recomiendo 3 añitos, se comunica con señas, o sea, tiene intención de comunicar las cosas, generalmente no lo hace con palabras, puede consultar con la fonodióloga primero y ahí le va a derivar en todo caso a otros profesionales si hace falta. Mi nieto tiene 9 años y no le sale pronunciar la R. 9 años sí ya tiene, a los tiene. 9 años ya tendría que estar incorporado la R, hay que ver si es algo orgánico, pues, el famoso... Usa. Exacto, que hace que la lengua no se eleve, eso no hace que haya una vibración y eso se tiene que corregir primero a nivel quirúrgico y después recién se le hace la corrección de la pronunciación. 9 años ya debería hacer. Mira un poco, o sea, en ese caso ya hay una intervención de por medio. Y si es eso sí, si esa es la causa sí. Bueno, a ver un poco, porque hay más mensajes. Tengo mi hijo de 4 años con diagnóstico de parálisis cerebral grado 1 y hasta ahora no habla mucho, solo dice mamá y papá, después nada, sigue con fisioterapia y fonoaudiología, dice. Claro, pero ahí también hay que ver, cuando ya hay algo de base neurológica, está en los sistemas de comunicación aumentativo, ¿verdad? Sí. Que son los pictogramas o las tablets que tienen los dibujos donde ellos van comunicando lo que quieren expresar cuando el habla no está habilitado para poder comunicarse con los demás, ¿verdad? Adultos no atendés, licenciada, ¿verdad? No, solo da Acá pediatra. me dice un amigo de siempre, de Hugo Isasi, dice, el gran problema de los padres son los celulares que desde que nace les da a los niños. Dice. Como decimos, las niñeras virtuales. Ya Es- que te pego ya, papá. Qué bárbaro. Pero sí, es una triste realidad. Y es sí. una triste realidad y hoy en día sabemos que hay una adicción también a lo que es la parte. La adicción sabemos que a algunos les puede dar como a otros, no depende mucho del niño, ¿verdad? Pero desde el momento que ya hay un quiebre, un llanto, hay niños un que apego. rompen teléfono de sus padres, ¿verdad? O rompen la tele porque no se les prende o sea, ya es algo mucho más grave, Sí. porque a nivel conductual se manifiestan diferente. Hay que plantearse realmente qué está pasando, ¿verdad? Totalmente. Y en este caso me parece ya un poco grave ya, ¿verdad? Mi primo tiene 10 años y aún no habla, solo hola o mamá raras veces le sale, ¿verdad? Ahí ya sería importante. Hace tiempo ya se hubiese recurrido. ¿verdad? Claro, lo que pasa es que hay muchas veces, como les dije, lo que nosotros observamos es el lenguaje, pero puede haber algo cognitivo detrás que sea el causante de este no desarrollo, digamos, de lo que es el lenguaje, el habla o la comunicación. ¿Qué es mutismo selectivo? El mutismo selectivo es cuando el niño tiene la capacidad de hablar, habla en lugares donde él se siente seguro, pero en otros lugares no va a emitir ni una sola palabra. ¿Por qué? ¿A qué se puede ver eso?
Y generalmente puede ser por ansiedades, niños porque tienen una ansiedad social, entonces deciden en lugares donde estén seguros con su papá, con su mamá en su casa, hablan O perfectamente. ponerle Y en la escuela escuelita habla bien, pero en casa no. Generalmente no se da, es No, más al revés. al En sus revés. contextos más seguros hablan y en los contextos donde no tienen seguridad ni Esto, por una ejemplo, sola palabra emiten. Es cuando pasa que con los padres habla tranquilamente, va a la casa del padrino, el tío, y le dice, saludale al tío, decirle, escucha un poco cómo habla, y ahí Le presiona. No, pero el mutismo selectivo es mucho más marcado. O sea, Sí. puede llegar a estar un año entero en el colegio y no decirle ni una sola palabra a la profe. camina un poco. Sí. Ah, mira. Y este también es muy cierto, licenciada, menos mal que este televidente me acordó. Cuando nosotros como padres luego, te lele la pancha, ¿verdad? Sí. Te duele la panza, o si no, ¿cómo va a aprender la criatura? Y cada cosa se le tiene que llamar por su nombre. O cuando queremos que hablen bien, pero es muy tierno. Lo que pasa es que cuando son chiquitos de repente es tierna tierno. la forma en que Sí, pronuncian, claro. ¿verdad? Pero después nosotros utilizamos esa misma palabra pronunciando de la misma manera. Y cuando crecen le queremos corregir. Y hay veces que pueden pronunciar, pero quedan con esa costumbre y pronuncian Claro. de esa forma. Y lo recomendable es hablarle normal. Totalmente, siempre. Que tenga buena Siempre, dicción, capaz porque sí si no- la prosodia cuando son bebés, porque cuando son bebés, cuando uno acentúa, hace más gestos, sirve para la incorporación, pero cuando ya son más grandes, sí se puede jugar, yo no niego, pero sí pronunciando correctamente, ¿verdad? Exacto. Bueno, qué interesante, licenciada. La verdad que se nos fue el tiempo. Y Y nos gustaría tenerte otras veces, pero sí me gustaría que ella diga, porque mucha gente está pidiendo Sí. información, ¿dónde atendés, licenciada? Los horarios, tu número también, no sé, ahí está, para que la gente pueda comunicarse contigo. Sí, yo tengo un centro que se llama Camir, que queda en la zona del campus de la UNA. Nosotros tenemos un equipo integral donde están varios profesionales, o trabajamos a nivel interdisciplinario, neurólogos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, estimulación temprana, todo completito para poder ofrecer, digamos, una evaluación integral a todos los padres y poder llegar realmente a cuál es la dificultad y dar un tratamiento adecuado. ¿El ceseo también? El que es la tartamudez. Sí. Sí, todo también se trata la fonoaudiología, pero la tartamudez también se trata la área fonoaudiológica con la parte psicológica porque crea mucha ansiedad. ¿Sí? El número de teléfono les puedo pasar es 0971-936-601, ahí pueden consultar y nosotros estamos a las órdenes. Excelente, licenciada, un gustazo tenerte acá y esperemos también contar con tu presencia en otras ocasiones. A las órdenes, cuando quieran. Bueno, esperamos que esto haya sido también de suma utilidad para ustedes. Tengan en cuenta y comuníquense con los expertos en el área. ¿Vamos al natural? Sí, vamos.